En el tema de combinaciones, vamos a ver, eh, en este caso, eh, vamos a indicar, recuerden que las permutaciones, el orden se importaba. En el caso de las combinaciones, bueno, definimos, es el proceso, combinar es el proceso, seleccionar los elementos u objetos en forma que a diferencia de las permutaciones, aquí tenemos que a diferencia de las permutaciones, el orden no importa. Recordemos que en permutaciones el orden sí importaba, en este caso no. Algunos ejemplos clásicos son los siguientes. En el caso A tenemos seleccionar cierto número de personas de un conjunto de personas dadas. Bueno, ¿a qué se refiere este caso? Eh, en este caso es el que ocurre cuando se va a seleccionar una terna, o sea, tres miembros. Si vamos a seleccionar una terna, o sea, tres miembros, este, tres miembros de de una sección de colegio formada por 25 estudiantes. En este caso, eh, podemos definir que vamos a definir eh, vamos a definir elementos que pertenecen propiamente a la fórmula de combinaciones. Ejemplo, cuando decimos total de personas, n representa el total de personas, n representa el total de personas, n representa al total de personas, n es igual a las 25 personas, que en ese caso es el total de personas, y r van a ser las personas elegidas, que en ese caso se van a elegir tres. Ahí vamos a definir eh, esas dos, esos dos elementos que vamos a utilizar en las fórmulas. El problema es de que si seleccionamos a Ana, si seleccionamos a Ana Ramírez, a Carlos Ramírez y a María Vega, en ese orden, entonces va a ser lo mismo que elijamos a María Vega, o sea, de la misma manera, es lo mismo elegir en el orden a María Vega, a Carlos Pérez, como elegir en ese caso a Ana Ramírez. Ahí van a ser o siguen siendo las mismas tres personas. Por eso es que aquí el orden no importa. O sea, si yo elijo a, a Ana Ramírez en ese orden, a Carlos, elegir a Ana Ramírez, a Carlos Pérez y a Ana Vega, eso va a ser lo mismo. O sea, es lo mismo que en el orden, elegir en el orden a este,
Diré lo mismo elegir en ese orden a María Vega, Carlos Ramírez que Ana. Igual siguen siendo las tres personas. Por eso aquí es que decimos que el orden en combinaciones, el orden no importa. En combinaciones el orden no importa. Tenemos el siguiente ejemplo. Eh, el siguiente ejemplo dice que seleccionar cierto número de ingredientes para preparar una ensalada si contamos con un conjunto de ingredientes. En este caso es el que ocurre que deseamos preparar una ensalada que tiene dos ingredientes. Vean que la ensalada la vamos a hacer, a preparar con dos ingredientes. ¿Cuántos ingredientes queremos la ensalada? Bueno, dos ingredientes. Pero contamos con un total de cinco ingredientes. Contamos con un total de cinco ingredientes. Entonces, en nuestro caso, la N, la N corresponde a, la N es igual a la cantidad de ingredientes, que son 5, y la R en este caso son los ingredientes con la cual vamos a preparar la ensalada, que son 2. N es el total de ingredientes, para que lo tengamos presente, total de ingredientes. Y el 2 corresponde, en este caso la R, corresponde a lo que es este, eh, ingredientes con los cuales vamos a preparar la ensalada. Bueno, entonces en ese caso, notemos en este ejemplo que si yo quiero preparar la ensalada con, bueno, los cinco ingredientes que tenemos son, en este caso sería tomate, lechuga, repollo, cebolla morada y chile dulce. Ahí están los cinco ingredientes. Pero seleccionamos solamente dos de ellos, que en este caso vamos a seleccionar lo que corresponde a los ingredientes que yo quiera preparar la ensalada con lechuga y tomate, es lo mismo que hacer la preparación echándole, de si yo quiero echar primero la lechuga y después el tomate, voy a obtener el mismo resultado que la preparemos, en este caso, en el orden que primero, o sea, es lo mismo que prepararla en el orden tomate, lechuga. O sea, nos va a dar lo mismo. Entonces aquí, nuevamente, el orden no importa. En combinaciones da el mismo resultado. En combinaciones da el mismo resultado que preparemos la ensalada con lechuga y tomate o que lo hagamos tomate, lechuga. En nuestro tercer caso clásico es como cuando vamos a una heladería y queremos un cono con ciertos sabores, con distintos sabores. Entonces, si para hacer ese cono con dos sabores de helados distintos, de los cuales disponemos de cuatro sabores, vean que yo quiero, en este caso, la cantidad de sabores que tengo son eh, cuatro, pero yo solamente quiero armarlo con dos sabores. Entonces, ¿qué significa eso? Los sabores que tenemos son chocolate, vainilla, fresa y menta. Entonces, va a dar lo mismo que preparemos el cono con una bolita de fresa y otra bolita de vainilla, en ese orden, como que lo preparemos en el orden que primero echemos la vainilla o que después echemos la fresa. O sea, nos va a dar el mismo resultado, va a ser el mismo helado de fresa vainilla. Vainilla fresa o fresa vainilla.
va a ser lo mismo. Por lo tanto, aquí el orden tampoco importa. En la nota siguiente hay que tener cuidado que si el problema indica explícitamente que el orden sí importa, o sea, que el problema mismo me diga que el orden sí importa, entonces en ese caso se convierte en un problema de permutaciones. La fórmula para combinación, para calcular cuál es el número de combinaciones posibles de R objetos tomados de N conjuntos. Aquí R objetos tomados de un conjunto de N objetos, donde recordemos N representa el total y R es la cantidad de ingredientes con la cual se va a preparar. En ese caso usaremos la fórmula que tenemos a continuación. Esa fórmula dice que para preparar, o sea, para calcular esa cantidad de, de combinaciones, aquí sería N escojo R, lo leemos de esa manera. N escojo R es igual al N factorial. Observemos aquí, eso es igual a N factorial. N factorial sobre R factorial multiplicado por n menos r factorial. Esa es la fórmula que vamos a usar. Sí podemos trabajar en las calculadoras, a pesar de que en la prueba no se permite el uso de calculadora. En las calculadoras podemos hacer el cálculo de combinaciones presionando la tecla N, Shift, dividido entre el valor de R. Pero eso es para hacer cálculos, ejemplo, cálculos para ver si el ejercicio lo hicimos correctamente. Por aquí hay unos ejercicios resueltos ya, todos estos ejercicios están resueltos, ustedes eh, los pueden revisar, practicarlos. Vamos a resolver otros que no estén aquí para desarrollar la fórmula. Ejemplo, vamos a calcular estas combinaciones que tenemos por acá. La primera es, vamos a ver, la primera dice lo siguiente. Primero lo que vamos a identificar quién es la N y quién es la R para poder aplicar la fórmula. Este, Vamos a hacer el cálculo de algunos de ellos, de esos ejercicios, para luego ya iniciar lo que es la parte de eh, la parte en sí ya de los problemas que corresponden a combinaciones. Observen que en este primer ejemplo tenemos que calculemos las siguientes combinaciones. N elijo R. En este caso, N elijo R, saber que este,
Estos ejercicios a continuación, ustedes los pueden hacer en tarea en casa para que tengan más ejercicios. Yo voy a elegir aquí otros ejemplos de combinaciones, unos dos para desarrollar únicamente la forma porque es lo mismo, muy similar a lo que hicimos en el tema de permutaciones. Entonces ya hemos practicado básicamente lo que corresponde a este tipo de ejercicios. Ejemplo, vamos a hacer un caso A de los otros ejercicios, el caso A, en el cual me está solicitando que calculemos 7, escojo 2. Lo leemos así: 7, escojo 2, 7, combino 2. Entonces, donde en este caso el 7 se convierte en la n, que son el total de elementos. Eso sería el total de elementos. Y estos son los valores que vamos a elegir. Vamos a elegir, en ese caso, eh, vamos a hacer una combinación de dos, de un total de, con dos elementos, vamos a combinar todos los posibles de un total de 7, donde esto es R. Se eligen 2 de 7. Bueno, entonces, como la fórmula que tenemos es la de eh, n escojo r es igual a n factorial sobre r factorial multiplicado por n menos r factorial. En este caso, el r factorial se convierte en el 2. Entonces aquí vamos a tener un 2 que es r. Bueno, la n que es el total serían 7 factorial sobre el r factorial, que es un 2 factorial, y entre paréntesis lo que hacemos es restar el total de elementos, que son 7, le vamos a quitar los 2 de r. Vean que esto es 7, este es 2, este es 7 y este es 2. Entonces a 7 le restamos 2 con el símbolo de factorial. Ya hicimos la sustitución de los datos. Ahora lo que nos queda es realizar la operación. Recordar que arriba tenemos un 7 factorial. Arriba tenemos un 7 factorial. Y en este caso abajo tenemos un 2 factorial. Y realizamos lo que es la resta del paréntesis, que lo pueden hacer mentalmente. A 7 le quito 2, eso nos va a dar 5 factorial. 5, ese es el resultado del paréntesis, con el símbolo factorial quedan multiplicando. Al igual como lo vimos en el desarrollo de factoriales, aquí lo que me interesa es desarrollar la parte de arriba de acuerdo al mayor de los de abajo. Entonces, lo que es el 7 factorial lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. El 7 factorial lo vamos a desarrollar como 7 por 6 por 5 y nos detenemos en 5 porque recuerden que como en el denominador el mayor de ellos era 5 factorial, me detengo en el 5 con factorial. En la parte de abajo lo que es el 2 lo desarrollamos como 2 por 1 y lo que corresponde al 5 factorial lo bajamos igual. En este caso vamos a simplificar lo que es, simplificamos lo que es el 5 factorial con 5 factorial, estos se cancelan, entonces nos estaría quedando de la parte de arriba eh, un nos estaría quedando en la parte de arriba un 7 por 6, un 7 por 6 sobre, 7 por 6 sobre 2 por 1. Vean que 2 por 1 nos da 2, entonces sobre 2 simplificamos en este caso lo que es 6 entre 2. Vamos a simplificar los 6 entre 2, que eso nos da 3. Y entonces esto nos quedaría finalmente 7 por 3, que eso nos da igual a 21. Entonces, en este caso, las combinaciones que podemos hacer
de 7 elementos, eligiendo 2 de ellos, son 21 combinaciones. Corresponden a 21 combinaciones. Ok, vamos a realizar un segundo ejercicio, diferente a los que tenemos ahí. En ese segundo ejercicio vamos a tener lo siguiente para desarrollar lo que es la fórmula. Los que están ahí, ustedes los pueden trabajar de tarea. Un caso B, en el caso B vamos a tener lo siguiente. Dice el caso B. En el caso B tendríamos a 9, escojo 5. 9, escojo 5. Donde 9 se convierte en la N y el 7 se convierte en la R. Recordemos aquí que 9 es el total y 5 son los valores que elegimos. Elegimos 5 de un total de 9. Entonces, en este caso, lo desarrollamos de la siguiente manera, eh, siguiendo la fórmula. Recordemos que la fórmula es eh, la fórmula corresponde a n, que sería en este caso el 9. Esto sería 9. Y R, que en este caso sería eh, los 5 que se van a elegir. Entonces, donde aparezca la n, la vamos a sustituir. Donde aparezca la n, la vamos a sustituir por 9. En este caso sería 9 factorial. La R pasa a ser 5. 5 con el símbolo de factorial multiplicado por n, que es 9. Y le restamos, en este caso, R, que es 5. 5 con el símbolo de factorial. En este caso, eh, desarrollamos lo que es la resta de 9 menos 5. Como ustedes ven, 9 menos 5, eso nos da un total de 4 con el símbolo factorial. Entonces nos estaría quedando lo que es el 9 factorial, lo que es el 9 factorial con el 5 factorial, y la resta de 9 menos 5 nos va a dar 4. Pero ese 4 nos queda con el símbolo de factorial, que es este que teníamos acá afuera. Entonces, el resultado de la expresión lo vamos a desarrollar con el mayor de los que se encuentran en el denominador. Entonces, para desarrollarlo tendríamos lo que es 9 factorial. 9 factorial, perdón, 9 factorial lo desarrollamos como 9 por 8 por 7 por 6 y por 5. 5 con el símbolo de factorial. En la parte de abajo nosotros teníamos lo que era el 5 factorial. El 5 factorial multiplicado por 4, y el 4 lo vamos a desarrollar como 4 por 3 por 2 y por 1. Así desarrollamos lo que es el 4 factorial. Lo que corresponde al 5 factorial con el 5 factorial de abajo se eliminan. Entonces nos estaría quedando básicamente lo que es un 9 arriba multiplicado por un 8 multiplicado por un 7 multiplicado por un 6, y en la parte del denominador, que es lo que va a salir del paréntesis, recordar que aquí 2 por 1 es 2. Entonces aquí tendríamos lo que es 4 por 3
En la parte del denominador nos estaría quedando 4 por 3 y por 2, porque recuerden que 2 por 1 es 2. Para eliminar ese 1, nos queda un 2. Podemos empezar a simplificar. Ejemplo, podemos simplificar lo que es el 4 con el 8. Aquí 4 con el 8 lo dividimos, 4 entre 8. Eso nos da como resultado 2. También podemos simplificar lo que es el 9 con el 3. Perfectamente podríamos simplificar 9 dividido entre 3, que 9 dividido entre 3, eso nos daría 3. Y perfectamente podríamos simplificar lo que corresponde a 6 dividido entre 2, que eso nos da 3. 6 entre 2 es 3, 9 entre 3 es 3, 8 entre 4, eso corresponde a este 3. ¿Qué nos está quedando? Bueno, en la parte de arriba nos está quedando un 3 multiplicado por un 2 multiplicado por un 7 y multiplicado por un 3 en la parte de arriba. Eso es lo único que nos quedó en la parte de arriba. Entonces, en este caso nos queda multiplicar lo que es 3 por 2, que es 6. 3 por 2, que nos da 6, multiplicado por 7 por 3, que nos da 21. Al realizar, al realizar la multiplicación de 6 por 21, o sea, 21 por 6, eso nos daría como resultado lo que es 6 por 1 es 6, 6 por 2, 12. O sea que eso nos daría un total de 126. Entonces las combinaciones que nosotros, el total de combinaciones que nosotros podemos hacer eligiendo 5 valores de un total de 9 corresponden a 126. Eso prácticamente es el desarrollo eh, es el desarrollo eso corresponde al desarrollo de los dos ejemplos que traía para resolver. Ahora lo que vamos a trabajar es en los problemas. Vamos a trabajar en los problemas o vamos a trabajar dos problemas de combinación de los tipos de examen. En este caso dice que resuelva los siguientes problemas. El problema uno dice que una clase tiene un total de 120 estudiantes. Vean que aquí la parte de los 20 estudiantes, eso se convierte en n igual 20, o sea que el total es 20. Se requiere escoger 5 estudiantes para realizar un proyecto. Entonces, en este caso, la R pasa a ser 5. R es igual 5. Ok, en este caso, para desarrollar la fórmula, ya tenemos que n corresponde igual a 20 y que R es igual a 5. Entonces, la fórmula que vamos a desarrollar en este caso vendría a ser eh, n escojo R. O sea que lo que vamos a desarrollar aquí sería de, de los de los 20 estudiantes vamos a elegir 5. Entonces la pregunta es de cuántas maneras se puede formar dicho grupo. Y el ejemplo que tenemos por acá es que si tenemos,
Entonces, en este caso, no importa elegir en este caso, elegir primer estudiante, segundo estudiante, tercero, cuarto y quinto, como elegí el quinto, cuarto, tercero, segundo o primero. Desarrollamos de la siguiente manera. Eh, entonces, el valor de n factorial vendría a ser 20 factorial dividido entre, bueno, aquí lo vamos a escribir de esta manera para que se haga como la fórmula. Sería 20, escojo 5. De los 20 vamos a escoger 5. Eso sería igual a 20 factorial. Sería igual a 20 factorial sobre R, que corresponde a 5 factorial. Y entre paréntesis vamos a restar a 20, le vamos a restar 5 con el símbolo de factorial. De esa manera lo vamos a ir desarrollando. En este caso, tenemos la siguiente situación. Eso sería igual a los 20 factorial dividido entre, entre los 5 factorial y la resta de 20. La resta de 20 menos 5 nos da 15 con el símbolo de factorial. Eso nos da 15 con el símbolo de factorial. A 20 le quitamos 5, nos da 15 con el símbolo de factorial. Observen que aquí me interesa eh, descomponer el valor que se encuentra en la parte de arriba hasta dejarlo en 15 factorial. Entonces, eso sería igual a la descomposición en sus factores del 20 como 20 multiplicado por 19 multiplicado por 18 multiplicado por 17 multiplicado por 16 y multiplicado por el 15 factorial. Ahora, eso nos está quedando abajo en la parte de abajo un 15 factorial, pero recuerden que el 5 factorial lo descomponemos como 5 multiplicado por 4 multiplicado por 3 multiplicado por 2 y multiplicado por 1. Eso era lo que era 5 factorial y por 15 factorial. En ese caso vamos a eliminar lo que es 15 factorial con 15 factorial, quedándonos lo siguiente. Podríamos simplificar, vean que aquí yo puedo resolver lo que es 5 por 4 es 20, entonces arriba me estaría quedando un 20 factorial multiplicado por un 19 factorial multiplicado por un 18 factorial multiplicado por un 17 factorial y multiplicado por un 16. Todo sobre, y la conveniencia aquí es que multipliquemos 5 por 4 que nos dio 20 y 3 por 2 por 1 que nos dio 6. Entonces abajo me está quedando un 20 factorial por 6. Puedo simplificar lo que es 20 con 20, se elimina, y también podría trabajar lo que es, en este caso, la división de 18 dividido entre 6. 18 dividido entre 6 nos da 3, porque 3 por 6, 18. Entonces, ¿qué nos estaría quedando de la operación? Un 19 arriba, multiplicado por un 3, multiplicado por un 17 y multiplicado por un 16. Eso es lo que nos estaría quedando. Bueno, en este caso, vamos a multiplicar de 2 en 2. Vamos a multiplicar lo que es este 19, lo vamos a multiplicar por 3.
19 lo vamos a multiplicar por 3 y 17 lo vamos a multiplicar por 16. Vamos a ver si logramos hacer las multiplicaciones del lado izquierdo. Ejemplo 19 por 3, eso sería igual a 3 por 9, 27. Colocamos el 7, llevamos 2. 3 por 1, 3. Y 2 serían 5. Eso nos estaría dando 57. Y la multiplicación de 17 por 16, eso vendría a ser igual a 6 por 7, que eso nos da 42. Colocamos el 4, el 2 llevamos 4. 6 por 1, 6 y 4 serían 10. Dejamos un espacio. 1 por 17 nos da 17. Realizamos la suma. Y en este caso la suma nos estaría dando, bajamos el 2, bajamos el 7 y 1 más 1, 2. Eso nos daría 272. Entonces, de la multiplicación de 19 por 3, eso nos dio 57. Y ahora tenemos que multiplicarlo por 17 por 16, que eso nos dio 272. Claro que ahora tendríamos que realizar la multiplicación de los 272 multiplicado por 57. Lo que es 5 por 2 nos daría 5, perdón, 7 por 2 nos daría 14. Colocamos el 4, llevamos una, 7 por 7 son 49 y una 50, colocamos el 0, llevamos 5. 7 por 2, 14 y 5 nos da 19. Eso fue la multiplicación de 5 por 2 por 7 y por 2. Dejamos un espacio. Ahora vamos a realizar la multiplicación de 5 por 2, que es 10. Coloco el 0, llevo una. 5 por 7, que son 35, y una 36. Colocamos 6, llevamos 3. 5 por 2, 10, y 3 serían 13. Lo que hacemos es ahora sumar. Lo que vamos a hacer ahora es sumar. En este caso sería 4 lo bajamos igual, 0 con 0 lo bajamos igual. En el caso de 9 y 6 son 15, colocamos el 5, llevamos una y una son 2 y 3 son 5 y bajamos el 1. Quiere decir que el resultado de multiplicar 57 por 272, eso nos da un total de 15.504. Entonces, eh, en esa clase que hay 20 estudiantes y se van a elegir 5 de ellos para realizar un proyecto, las maneras que podemos formar dicho grupo es de 15.504 formas diferentes. Aquí cabía recalcar ejemplo, era lo mismo escoger a Luis, era lo mismo escoger a Luis que a María. Ahí el problema no habla de esos nombres, pero podemos inventarlos. O sea, era lo mismo que elegir a Luis, a María, a Ana, a Carlos y a Vera. Ahí estamos inventando 5 nombres. O sea, eso es lo mismo que elegir a Vera, a Carlos, a Ana, a María y nos queda ahí a Luis. O sea, es lo mismo. Entonces, como es lo mismo, aquí como esto significa lo mismo,
Entonces estamos hablando de que el orden no importa. O sea, siempre va a ser el mismo grupo. Si yo elegía ejemplo, si yo elegía a Luis, eh, si nosotros elegíamos a Luis, si nosotros elegíamos a Luis, María, Ana, Carlos, Veras, era lo mismo que formar o se formaba el mismo grupo con Vera, Carlos, Ana, María y Luis en ese orden. Entonces, como en combinaciones el orden no importa, por eso es que el ejercicio era de combinaciones. En este segundo ejemplo dice que eh, un chef va a preparar, un chef va a preparar una ensalada con verduras, tomate, zanahoria, papa, brócoli, coliflor, chayote y ayote. Entonces la pregunta es de cuántas maneras se puede preparar la ensalada usando solamente tres ingredientes. Entonces aquí es donde nosotros decimos que si nosotros elegimos tres de esos elementos, tres de esos ingredientes, la ensalada va a ser lo mismo que la prepare. Un ejemplo, si yo elijo el tomate, elijo la zanahoria en ese orden, no es porque está ahí, sino quise prepararla de esa manera, y la papa, entonces es lo mismo, o sea, me va a quedar la misma ensalada que prepararla con primero echándole la papa, luego zanahoria, como echarle al final el tomate. O sea, sigue siendo la misma ensalada. Y como en permutaciones, el orden no importa, como en permutaciones el orden no importa, entonces es un problema que lo vamos a resolver con combinaciones. Entonces, de ellos tenemos lo siguiente. ¿Qué tenemos de esta situación? Bueno, vamos a tener lo siguiente. Tendríamos lo siguiente. Vamos a tener que calcular la misma fórmula, donde en la fórmula tenemos los siguientes elementos. Tenemos a N que corresponde a 7 ingredientes. En total ahí hay 7 ingredientes. Y R son los 3 ingredientes que se eligen para la ensalada. Entonces, eso es igual a 7 escojo 7 escojo 3. O sea, de los 7 vamos a elegir solo 3. Eso sería igual. Siguiendo con la fórmula, sería que vamos a tener arriba 7 factorial con R que corresponde a 3 factorial multiplicado por N que es 7, le restamos R que es 3 con el símbolo de factorial. O sea que eso es igual a 7 factorial. Eso nos quedaría igual a 7 factorial. Y abajo nos quedaría un 3 factorial. Y a siete le restamos 3. Eso nos da 4. Pero en este caso nos quedaría 4 con el símbolo de factorial multiplicado. Desarrollamos con el mayor, en la parte de arriba lo desarrollamos con el mayor de los que tenemos en el denominador, que en ese caso tendríamos lo que es la multiplicación de 7 por 6 por 5
y por 4 con el símbolo de factorial porque el mayor de los del denominador es 4. Entonces, en este caso tendríamos lo que es 3, que lo vamos a desarrollar de una vez como 3. Este es el que desarrollamos como 3. Lo que es 3 factorial lo vamos a desarrollar como 3 por 2 y por 1. Y en el caso del 4 factorial, en el caso de 4 factorial, cancelamos lo que es 4 con 4 y nos quedaría lo que es en la parte de arriba, nos está quedando un 7 por 6 por 5. Y en la parte de abajo nos estaría quedando lo que es, si nosotros realizamos toda la multiplicación del paréntesis, esto nos está quedando 3 por 2 por 1, que eso nos da 6. O sea, colocamos 6, cancelamos 6 con 6 y en ese caso lo que nos va a quedar es un 7 por 5. Y 7 por 5 nos va a dar como resultado 35. Quiere decir que la ensalada se puede preparar con 3 ingredientes de 35 formas diferentes.